Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek vuelven a estar en el centro de la atención, y esta vez no es por una nueva serie ni por un proyecto internacional, sino por una emoción que se desbordó inesperadamente durante una transmisión en vivo. Todo comenzó con una entrevista especial de fin de año, donde varios artistas compartían anécdotas y reflexiones personales. Nadie imaginaba que Tuba, siempre reservada, haría una revelación que dejaría a todos en silencio. Durante la conversación, la presentadora preguntó casualmente, ¿crees que alguna vez se puede amar a alguien y no decirlo nunca en voz alta? Tuba, tras unos segundos de silencio, respondió mirando directamente a la cámara, hay cosas que no necesitan palabras. Algunas miradas dicen más que 1000 confesiones. El ambiente en el estudio se volvió tenso, y la reacción de Engin, que también participaba en la transmisión desde otra sala, no se hizo esperar. El actor, visiblemente emocionado, solo acertó a decir, entiendo perfectamente a lo que te refieres. Las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, los fragmentos del programa comenzaron a circular y miles de fans comentaban sobre la posible declaración de amor velada que Tuba habría hecho. Algunos afirmaban que era la primera vez que la actriz hablaba tan abiertamente de sus sentimientos, mientras que otros aseguraban que se trataba de una simple reflexión general. Sin embargo, una fuente del entorno de Tuba afirmó que esa frase estaba dirigida directamente a Engin y que los conocen bien saben lo que hay entre ellos. Lo que dio aún más fuerza a la teoría fue lo que ocurrió fuera de cámaras. Según una persona del equipo de producción, al terminar la transmisión, Tuba se acercó a la sala donde se encontraba Engin y ambos estuvieron hablando a puerta cerrada durante más de 20 minutos. No se escuchaba nada, pero cuando salieron, tenían los ojos brillantes, como si hubieran revivido algo muy profundo, aseguró el testigo. Esta no es la primera vez que se rumorea sobre una relación especial entre ellos. Desde su primera colaboración, los seguidores han notado una química que trasciende la pantalla. Y aunque ambos siempre han sido muy cuidadosos al hablar de su vida privada, ciertos gestos, como miradas prolongadas o palabras cálidas en entrevistas, han alimentado las sospechas. Con Engin siempre me siento en casa, dijo Tuba en una entrevista pasada. Por su parte, Engin también ha compartido, trabajar con ella es una experiencia que toca el alma. La entrevista también dejó otra frase que no pasó desapercibida. Cuando se habló sobre arrepentimientos del pasado, Tuba mencionó, me hubiera gustado tener el valor de decir ciertas cosas en su momento. A veces el silencio se vuelve una carga. Una vez más, sin mencionar nombres, pero con una dirección emocional que muchos relacionaron directamente con Engin. En los últimos días, también se ha visto a ambos coincidir en eventos benéficos y en cenas organizadas por amigos en común. Aunque aseguran que se trata de casualidades, los testigos describen una cercanía que va más allá de la amistad. Se miran como si compartieran un secreto, comentó una actriz invitada a una de esas cenas. Pero lo que sucedió después del evento benéfico del pasado viernes dejó a todos sin palabras. Durante una gala silenciosa en apoyo a una fundación de niños con enfermedades raras, Tuba y Engin llegaron por separado, pero fueron ubicados en la misma mesa. Aunque al principio mantuvieron cierta distancia, con el pasar de los minutos se fueron acercando, conversando en voz baja y compartiendo miradas que hablaban por sí solas. Un fotógrafo presente en el evento, que logró captar algunas imágenes discretas sin flash, afirmó, no estaban actuando. Lo que vi en sus ojos era algo muy real, algo que no se puede fingir. Había emoción, nostalgia, y algo más.
Las imágenes, aunque no reveladoras en lo explícito, mostraban a Tuba tocando suavemente el brazo de Enjin mientras él le susurraba algo que la hizo sonreír. Fue una sonrisa distinta, íntima, de esas que nacen de recuerdos compartidos. Días después, en un evento totalmente distinto, un periodista intentó preguntarle a Enjin sobre esa noche. El actor sonrió con calma y dijo: a veces, en el silencio de un salón lleno de gente, uno encuentra respuestas que ha estado buscando por años. Esa frase fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que algo importante había sucedido entre ellos. Tuba, por su parte, no quiso dar declaraciones, pero en su cuenta oficial compartió una fotografía de un atardecer acompañado del texto: algunos reencuentros llegan justo cuando uno ya había dejado de esperarlos. Los fans comenzaron a especular sobre una posible reconciliación amorosa o incluso el inicio oficial de una relación que, hasta ahora, había estado marcada por la discreción. Ellos no necesitan hacer una declaración pública. Con solo verlos juntos, uno entiende que hay algo profundo, escribió una seguidora en un foro de admiradores. Otra fan agregó: han pasado años, pero hay sentimientos que simplemente no mueren, solo duermen. Además, se filtró información desde el círculo cercano de ambos, indicando que estarían considerando trabajar juntos nuevamente en un proyecto más íntimo, alejado de las grandes producciones. Quizá una obra de teatro o una serie de autor. Un amigo de Enjin comentó: él ha cambiado mucho últimamente. Está más reflexivo, más abierto. Y creo que reencontrarse con Tuba tuvo mucho que ver. Lo cierto es que, aunque ninguno ha confirmado nada de manera oficial, las señales están allí. Incluso en una reciente entrevista radial, cuando le preguntaron a Tuba si creía en las segundas oportunidades, ella respondió sin dudar: no siempre se trata de empezar de nuevo. A veces solo hay que retomar lo que nunca terminó del todo. La complicidad entre ambos parece haber traspasado todas las barreras del tiempo y la distancia. Quienes los conocen aseguran que el respeto mutuo, la admiración profesional y el cariño que se profesan son evidentes y genuinos. Nunca los vi discutir. Siempre fue todo muy cuidado, muy sincero, dijo una exasistente de producción de una de sus series. Y como si el universo conspirara a su favor, el próximo mes se celebrará un evento exclusivo en Capadocia, donde ambos están confirmados como invitados de honor. ¿Será ese el escenario perfecto para un nuevo comienzo? ¿Decidirán finalmente dejar atrás las sutilezas y mostrarse como una pareja real? ¿Crees que Tuba Büyüküstün está dando una segunda oportunidad al amor con Engin Akyürek? ¿Fue una confesión real o solo una reflexión emocional? Queremos leer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle del mundo de las estrellas.